recordó el 8 de mayo, problematizando con ella inclusive desde el nombre, poniéndole, llamando las cosas como deberíamos llamarla, ¿no? Y que a veces se desdibuja cuando el enunciado aparece así tan abarcativo, entre comillas, ¿no? O tan difuso también, como la violencia institucional. Hablábamos de la brutalidad policial, hablábamos del gatillo fácil, hablábamos de las experiencias de los barrios más alejados del centro de nuestra ciudad con la policía. Y vamos a sumar, a propósito de lo que estamos charlando, a Gabriela Stefani, que es vicepresidenta de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura de nuestra provincia, porque hoy justamente se presentó una campaña, hace un ratito nada más, en la legislatura provincial, la campaña provincial contra la tortura. Gabriela, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Hola, muy buenas tardes, Alicia, a toda la audiencia. ¿Todo bien? Gracias por atendernos. Bueno, Gabriela, contanos un poco de la campaña. Campaña Provincial contra la Tortura. Parece que está bueno enunciado así clarito, digamos, ¿no? Sí, es una campaña que acabamos de lanzarla en conmemoración del 8 de mayo, el Día Nacional contra la Lucha de Violencia Institucional. En ese marco hacemos el lanzamiento de esta campaña. Que tiene el nombre, se llama Campaña Contá Conmigo, ¿sí? Uh-huh. Contá conmigo para decir no a la tortura que atrasa, ¿sí? Amnistía Internacional sostiene que la tortura atrasa 200 años, con lo cual un poco ese es el pensamiento de la campaña, la idea con la que nace, y bueno, por supuesto que vamos a arrancar esta campaña hoy, pero tenemos todo el año para trabajarlo y queremos hacer el cierre el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. Bueno. ¿Surge, hay algún dato que ustedes tengan, que hayan sistematizado en relación a los hechos, la cantidad, el crecimiento que haya tenido los casos de tortura en nuestra provincia? Sí, tenemos datos, hay cuestiones que son denunciadas, hay otras que no, pero que sí son protocolizadas por la comisión. Alrededor de 40 denuncias tenemos en la comisión de este tipo de situaciones, o sea, personas que se han animado a denunciar, ¿no? Uh-huh. Porque sabemos que son los contextos de encierro son contextos muy vulnerables, con lo cual también nosotros respetamos la decisión de la persona, si va a hacer o no la denuncia, con lo cual tenemos esa cifra que podemos decirlo registrada, pero también tenemos otra cifra que no está figura de manera judicializada, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, eso por un lado, y también está en proyecto el lanzamiento de un registro nacional de tortura y provincial, y se está trabajando también en eso para poder tener, ¿no es cierto?, datos más concretos uh-huh. respecto a eso. Gabriela, ¿de qué hablamos cuando hablamos de tortura? Y la tortura, lamentablemente, son malas prácticas que han quedado como rezago, por ejemplo, en el caso de la última dictadura militar. Estamos hablando de la última dictadura del 73 al 80, del 77 al 83. Lamentablemente allí hubo hechos sistemáticos de tortura contra personas privadas de libertad. Uh-huh. Por supuesto que era un contexto totalmente ilegítimo, y hoy en día aún se sostienen ciertas prácticas, y es eso lo que nosotros trabajamos día a día para poder desarticular ese tipo de prácticas o de malas prácticas. Así que, bueno, ese es el desafío que tenemos, ¿no? ¿Y a quién interpela esta campaña cuando dice contá conmigo? ¿A quién le está hablando? Bueno, un poco la idea de esta campaña, porque nosotros trabajamos día a día en los contextos de encierro, ¿sí? Uh-huh. Y con las fuerzas de seguridad, ya con casi 6 años de conformación de esta comisión, ya tenemos como ya una llegada mucho más fluida con las fuerzas de seguridad, ¿sí? Con lo cual creo que la parte que nos falta todavía potenciar es el conocimiento en la sociedad de la institución, de su funcionamiento, y de que la sociedad sepa de que existe esta herramienta, que existe esta institución, y que pueda, bueno, ante casos de ser necesario, recurrir a la comisión. Y también tiene otra finalidad, que es también la educativa, ¿no? O sea, también abarcar los contextos educativos para poder
los lugares educativos, para poder también contar un poco cómo funciona, qué son estas prácticas, por qué hay que prevenirlas, ¿sí? O sea, concientizar, sensibilizar sobre ese tipo de prácticas para que la sociedad tome conciencia, ¿no?, de lo que significa. Decías 6 años... 6 años de la comisión. ¿Cuál es el balance que tienen ustedes en relación a estas prácticas que sobreviven claramente dentro de los contextos de encierro? Y ahí hablamos comisarías en gran medida y obviamente los penales también, ¿no? Bien, estamos trabajando de cara al informe 2022. En lo personal puedo decir que en el trabajo de relevamiento constante noté con datos que van a ser expuestos que hubo un cierto cambio en el trato al momento de la detención de las personas privadas, a las personas que se le va a privar de la libertad, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que al existir esta institución hace que las fuerzas de seguridad tengan conocimiento y modifiquen o muten sus malas prácticas. Con lo cual, hoy en día, bueno, es un dato que estoy relevando, la persona que ha pasado una vez o más de una vez por ese tipo de instituciones... Podríamos decirle, cuando hablamos de malas prácticas, porque si no parece una cosa muy romantizada, digamos, ¿no? Malas prácticas, estamos hablando de apremios, de torturas, de golpes, de patadas... Inhumanos, degradantes. Sí, bueno... Como para que la gente que lo padece, para que la gente que lo padece también pueda identificar eso y a la hora de... Porque si no creen que es normal que la policía cuando te levanta de la calle, cuando te sube a un patrullero, te muela a golpes, digamos, ¿no? No, sí. Bueno, la idea es prevenir eso, ¿no? Ese tipo de intervenciones, que las intervenciones sean cada vez más profesionalizadas, sí, con protocolos de actuación, de reducción, lo que fuere, si tienen que esposarlo, si es un adulto, bueno, que cuiden esas prácticas, la forma de llevar adelante ese procedimiento. También tiene que ver con las situaciones de detenciones ilegales, ¿no? Porque por supuesto que ahí automáticamente tenemos que estar tratando de prevenir ese tipo de situaciones para evitar, digamos, detenciones ilegales, que de por sí también ya constituye un maltrato de por sí. Bueno, este tipo de... ¿Cómo funciona la campaña, Gabriela? ¿Cómo sería, digamos, esta...? Bueno, la campaña va dirigida para la sociedad, ¿sí? Vamos a estar visitando escuelas, vamos a estar visitando barrios y cualquier lugar o centro donde nos convoquen para realizar la campaña, ¿sí? Por ejemplo, universidades y demás. La idea es, como nosotros hacemos monitoreos constantes en los contextos de encierro de toda la provincia, ir alternando las actividades de monitoreo con la presentación de la campaña, pero no en el mismo lugar donde se hace monitoreo, porque los monitoreos tienen la característica de la confidencialidad, con lo cual vamos a organizar en zonas aledañas a los monitoreos la presentación de la campaña para recorrer toda la provincia, ¿sí? Para que todos los ciudadanos sepan que cuentan con esta herramienta, ¿no? Ahora, los mismos integrantes de la comisión, comisionados como les llaman, son los que van a estar en esta campaña, digamos. Sí, comisionados y comisionadas, y también convocamos a sectores de la sociedad civil, sectores de organismos de derechos humanos relacionados con la temática, sí, funcionarios que quieran acompañar esta campaña, porque la idea es que sea lo más abierta posible, ¿no? Gabriela, seguramente vamos a seguir charlando. Arrancó hoy, contá conmigo, la campaña provincial contra la tortura. Después seguramente también para ir aportando algunos datos que aparecen en relación a esta temática. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos y a toda la audiencia. Un abrazo, hasta luego. Gabriela Stefani, vicepresidenta de la Comisión Provincial de Prevención.